Y es que la Junta Nacional de Seguridad de Transporte informó que entrevistará a los dos oficiales a cargo del buque Dalí en relación al choque de ese barco con el puente Francis Scott Key en Baltimore. Bueno, esto mientras la Guardia Costera cancelaba las operaciones de búsqueda de cuerpos después de que los buzos recuperaran dos. Nos enlazamos con Edwin Pitti, quien está en Maryland, como saben, con toda la información. Querido Edwin, ¿qué es lo nuevo que se espera ocurra hoy? Adelante. Eli, Paulina, muy buenos días. Sin duda alguna, cada minuto que pasa seguimos conociendo más detalles de lo que ocurrió antes y luego de esta mortal embestida por parte de una embarcación de portacontenedores en contra del puente Francis Scott Key, que resultó en su colapso total y que quedara de alguna forma desplazado por todo este río que atraviesa la ciudad de Baltimore, aquí en el estado de Maryland. En las últimas horas conocemos esa conferencia de prensa que da la Junta Nacional de Seguridad de Transporte y logran dar a conocer no solamente que hoy jueves estarán entrevistando a dos de los pilotos junto a la tripulación que todavía se encuentran dentro de esa embarcación, sino que han tenido acceso a la caja negra y también a una caja que graba sonidos. Eso les ha permitido construir lo que por el momento definen como una cronología de los hechos. Sabemos que el barco salió del puerto a las 12:39. A la 1:24 de la madrugada se prendieron las primeras alarmas. A la 1:25, solamente un minuto después, el piloto, el capitán, usa una radio de frecuencia amplia para hacer esa llamada de emergencia y 30 segundos después ordenó que se lanzara el ancla, pero eso no fue suficiente para evitar que la embarcación se estrellara contra este puente. Vamos a escuchar parte de lo que ha dicho la directora de la Junta Nacional de Seguridad de Transporte. We did bring in one of NTSB's senior hazmat investigators today to begin to look at the cargo and the cargo manifest. He was able to identify 56 containers of hazardous materials. That's 764 tons of hazardous materials, mostly corrosives, flammables, and some miscellaneous hazardous materials, Class 9 hazardous materials, which would include lithium-ion batteries. Some of the hazmat containers were breached. Como dije anteriormente, hoy también será un día muy activo con respecto a la investigación que lidera esta agencia federal con el interrogatorio a dos de los pilotos que se encuentran dentro de este buque de carga todavía que está sobre el río Patapsco, aquí en el estado de Maryland. Sin embargo, también estamos muy pendientes de la búsqueda del resto de los cuerpos que todavía no han sido hallados. Estamos hablando que ayer se encontraron a dos, un mexicano y un guatemalteco. Todavía hay 4 que no se ha dado con su paradero y eso, por supuesto, se mezcla con el dolor que están viviendo familias, no solamente aquí en los Estados Unidos, sino con familiares también en Centroamérica, sobre todo en Honduras y Guatemala, con madres que han llegado al punto de desmayarse por ese dolor que los familiares aseguran no le recomiendan a nadie. Edwin, antes de despedirnos, quisiera preguntarte, ¿cómo va la búsqueda? ¿Qué se sabe de estos otros 4 cuerpos? Sí, Paulina, lo que te puedo decir es que las labores de búsqueda cada vez se complican más, no solamente por lo complejo de este accidente que provocó que la estructura del puente quedara de alguna forma demasiado destruida, demasiado compresa con todas estas piezas de acero, y eso ha provocado que se complique buscar en medio de todo eso algunos de los autos donde habrían quedado las víctimas. Y digo eso porque las dos últimas que fueron encontradas se encontraban dentro de una camioneta roja y las autoridades han dicho en conferencia de prensa que creen que los otros 4 cuerpos también se encuentran dentro de otros autos que están de alguna forma atascados en medio de la estructura de acero de ese puente. Así que sin duda alguna la búsqueda va a continuar el día de hoy, pero se complica no solamente por el tema de la estructura, sino también porque continúa lloviendo aquí en el estado de Maryland y eso interrumpe mucho más el tema de visibilidad por parte de los buzos que han estado trabajando en contra del reloj. Soy Edwin Pitti reportando desde Baltimore, en el estado de Maryland. Vuelvo con ustedes al estudio con más de La Voz de la Mañana. Ay, qué terrible situación, Edwin. Te mando un fuerte abrazo y te vemos más adelante. Gracias. Al menos $9 millones diarios en pérdidas causa el colapso del puente en Baltimore, que conduce a uno de los puertos más importantes del país. La industria automotriz es la más afectada. Las implicaciones económicas se sentirán por varios años. Eso es lo que investigó Lourdes del Río.
El derrumbe del puente Francis Scott Key en Baltimore no solo cortó el acceso a gran parte del puerto, causando la suspensión del tráfico de buques, interrumpiendo así una vía comercial clave, sino que amenaza con enredar aún más las cadenas de suministros del país que ya estaban enfrentando retos. Uno podría pensar, pueden desviarse muchas de estas embarcaciones a otros puertos. No es tan sencillo. Algunas de las embarcaciones son tan profundo el calado, así se llama, digamos, lo profundo del barco, cuánto se sumerge en el mar. No es posible recibir este tipo de barcos cargueros en otros puertos. Con un comercio que el año pasado ascendió a $80,000 millones, cada día que el puerto de Baltimore permanece cerrado, son unos $217 millones que no cruzan sus muelles. Con esta afectación, los tiempos de cargue o de descargue van a tomar mucho más tiempo. Va a empezarse a hacer una fila muy grande de barcos o embarcaciones cargueras allá afuera para poder ser descargadas, y esto implica que los costos de traslado de productos principales al puerto va a empezar a crecer. ¿Y cuánto tiempo podría pasar antes de que sintamos el impacto? Tan pronto empiece a generarse este efecto rezagado de la cadena de suministro que se llama el efecto látigo, observaremos algunos cambios en los precios, ¿no? Pero si esto puede tomar varias semanas o incluso meses. Si anda comprando auto, quizás le toque tener paciencia. Y es que en cuanto al tema automotriz, el puerto de Baltimore es el más importante del país, tanto en importaciones como exportaciones. Por eso las compañías de automóviles estadounidenses ya están tomando acción. Todas están tratando de movilizar su carga a través de otros puertos, lo que puede ser una tarea cuesta arriba. El impacto económico del puerto de Baltimore no solo afecta al estado de Maryland, sino a todo el país. Más de 51 millones de toneladas de carga extranjera salieron de este puerto tan solo el año pasado, dijo el gobernador. Todos los expertos coinciden, el proceso será largo y complejo. Lourdes del Río, Univisión. Miren, aún no entra en vigor la ley del salario mínimo obligatorio en el estado de California para los trabajadores de comida rápida y ya se están viendo las consecuencias. Aquí hay que recordar que esta ley aumentará el pago a $20 la hora. En vivo desde Los Ángeles, Romy de Frías nos informa. Muy buenos días, Romy. Cuéntanos, por favor, ¿cómo están viviendo los negocios este cambio? Paulina, muy buenos días. Y bueno, solo estamos a días de que entre en vigor esta ley. Será el 1 de abril, donde muchos trabajadores de restaurantes de comida rápida van a empezar a ganar $20 la hora. Actualmente el sueldo mínimo en el estado de California, no importa el trabajo que desempeñes, es de $16 la hora, y esto será un gran cambio para muchas familias. Pero te explico precisamente lo que están haciendo muchas compañías ante este cambio. Sabemos que hay empresas como McDonald's y Chipotle que ya anunciaron que van a aumentar el precio de la comida, y es que dicen que bueno, con el aumento del sueldo mínimo ellos van a tener que hacer estos cambios que va a estar afectando a los clientes. Pero escuchemos precisamente, por un lado, qué es lo que dicen los trabajadores que se van a beneficiar de este aumento del sueldo mínimo. Ha sido una lucha increíble, pero los trabajadores han logrado que el salario mínimo suba para ellos a $20 por hora. Imagínate, es un gran logro porque la gente está batallando día con día para sobrevivir en este estado tan caro. Bueno, y por otro lado, hay otras empresas que están diciendo que están tomando también medidas para poder ahorrar. Por ejemplo, Pollo Loco, que es una empresa del estado de California, dijeron que van a empezar a automatizar el modo en el que hacen, por ejemplo, las salsas, así tienen que contratar a menos empleados. También hemos visto que otras empresas como Jack in the Box dijeron que van a empezar a utilizar robots para también dejar de utilizar tantos empleados en sus restaurantes. Escuchemos qué es lo que dice una empleada que ya dice que desde ahora le están reduciendo las horas para poder ahorrar. Por un lado, estoy feliz porque pues van a ser aproximadamente $3 por hora, donde voy a aumentar mis ingresos que van a ser necesarios para cubrir mis necesidades básicas. Otros trabajadores, por ejemplo, como en Pizza Hut, ya anunciaron que van a despedir a los repartidores de pizza. Ellos van a empezar a utilizar servicios para poder repartir las pizzas, como por ejemplo Uber Eats. Este es todo el informe que les tengo. Regreso con ustedes al estudio. Híjole, qué difícil situación, Romy. ¿Pero esta medida se va a aplicar para todos los restaurantes?
Y no va a ser para todos los restaurantes de comida rápida en el estado de California, simplemente aquellos que son franquicias y que son grandes. Pero sabemos que aquellos pequeños restaurantes también se van a ver afectados porque muchos de ellos dicen que temen que sus empleados se van a querer ir a estos restaurantes grandes por el aumento del sueldo mínimo y que va a ser muy difícil para ellos poder retener a estos empleados. Esa es toda la información que les tengo desde Los Ángeles, California. Romy de Frías, regreso con ustedes al estudio. Sin duda, esta situación va a seguir dando mucho de qué hablar y aquí lo estaremos analizando. Romy, muchas gracias. Te vemos más adelante.